Estimada audiencia, reciba un cordial saludo. Es para mí un placer participar en las actividades de aniversario del Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón. En estos momentos lo haré a través de la presentación del foro del proyecto de investigación Situación de Derechos de la Infancia Migratoria en la zona fronteriza colombo-venezolana. Este proyecto fue liderado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Regional Cúcuta, quien nos hace una invitación en el año 2018 a unas investigadoras, un grupo de investigadoras de la línea de investigación pedagógica del Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón. El proyecto se desarrolla en el año 2019 y parte del 2020. En el segundo trimestre del 2020 hemos seguido trabajando con todo lo que tiene que ver con el reporte de la investigación. Y para nosotros ha sido muy significativo este proyecto, por esa realidad que hemos vivido en los últimos años en el país y que ha afectado a una situación, a una población muy vulnerable como es la infancia. De manera que para nosotros, además de ser un placer trabajar en estos procesos de investigación, de alguna manera nos hemos sentido afectadas por la grave situación que está viviendo la infancia venezolana en el proceso migratorio. Este proyecto lo vamos a presentar a través de la participación de cada una de las investigadoras que trabajamos en el proyecto. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Seguidamente va a participar la profesora María del Pilar Cárdenas, quien es la coordinadora del proyecto por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, institución que lideró el desarrollo de este proyecto. Ella nos va a presentar la génesis del proyecto, las instituciones, grupos de investigación y líneas participantes, así como los escenarios. Luego, la doctora Lucy Tamara Useche, coordinadora de investigación de Uniminuto, pero también investigadora adscrita al CIEGC, va a presentar la investigación en los espacios de frontera y dará a conocer los objetivos del proyecto. Seguidamente, la doctora Rita Mora va a presentar el objeto de estudio, con énfasis en la situación problematizada. Luego, la doctora Doris Guerrero les presentará las implicaciones conceptuales desarrolladas en el proyecto, como lo fueron la infancia, migración y frontera. Seguidamente, la profesora Zulay Maldonado va a dar a conocer el diseño metodológico, con énfasis en el trabajo de campo, en la aplicación de instrumentos en los dos escenarios con los cuales se trabajó. Y luego, quien les habla, Mary Fabiola Escobar, les va a presentar los resultados y las conclusiones del proyecto. Esperamos que sea de su agrado y todas las preguntas que a bien les deseen hacerlas,
con muchísimo gusto estaremos pendientes para generar no solo las respuestas, sino los comentarios y aportes que podamos hacer al respecto. Muchísimas gracias y queda con ustedes la profesora María del Pilar. Muchas gracias, profesora Fabiola, por esa información inicial de nuestro proyecto. Como muy bien lo relacionaba, mi nombre es María del Pilar Cárdenas Palomo, soy docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, adscrita al programa de licenciatura en Educación Infantil del Centro Regional, y para mí pues es un gusto poderles contar hoy cuál fue esas características que marcaron la génesis del proyecto y por qué para Uniminuto y para el Centro de Investigación Georgina Calderón termina siendo un proyecto tan significativo. En el ejercicio de la trayectoria investigativa que han tenido las dos casas de estudios y obviamente por la pertinencia en el territorio, las características del proyecto, del eje temático que establece, en este caso encontramos una oportunidad muy valiosa en este trabajo mancomunado interinstitucional y aprovechando estas convocatorias nacionales, anuales que hace la Corporación Universitaria Minuto de Dios, hacemos la postulación de un proyecto de manera conjunta desde ese servicio y esa experiencia que pueden denotar las investigadoras que en este caso hicieron e hicimos parte del proyecto y que en cierta manera podíamos darle un sentido mucho más territorial desde las características mismas del espacio, desde la experiencia y el reconocimiento de diferentes investigaciones locales y encontramos pues en esta convocatoria nacional una oportunidad muy significativa. Al presentarnos a la convocatoria de Uniminuto a nivel nacional, encontramos una oportunidad gigante, fuimos muy bien evaluadas y pues nos dieron un aval y un respaldo institucional para poder desarrollar esta investigación. Hicimos una inscripción desde las experiencias que han tenido los dos grupos de investigación, en este caso pues para la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el grupo de investigación GIPTI, que es el grupo de investigación en desarrollo humano, tejido social e innovaciones tecnológicas, con mucha experiencia en características de investigación a nivel social, a nivel cultural, incluso desde el Centro de Educación para el Desarrollo que la corporación pues designa para ese estudio de la ciudadanía, de la responsabilidad social. Entonces, desde esa experiencia amarramos el proyecto a este grupo de investigación en el cual también estoy adscrita desde hace 5 años, desde que me vinculo a la institución y lo amarramos directamente también a la sublínea de investigación denominada Educación, Transformación Social e Innovación. Obviamente teníamos que articularlo también a nuestro aliado estratégico, en este caso al Centro de Investigación Georgina Calderón de la UPEL, desde la línea de investigación pedagógica y toda esa experiencia de las investigaciones que ya han desarrollado cada uno de los grupos de investigación, toda esa experiencia de las investigadoras, da como resultado finalmente que pudiéramos presentar una investigación muy pertinente para el contexto, muy interesante para el contexto, digamos, educativo en el cual nos enmarcábamos y sobre todo por el significado y el impacto que podría estar generando en el territorio posteriormente a la publicación de sus resultados. Eso nos hizo entonces pensar en territorios muy estratégicos, ubicamos nuestra investigación en el municipio tanto de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, como de Villa del Rosario, que es el municipio que queda, digamos, colindando directamente con la línea fronteriza territorial, con el puente internacional Simón Bolívar, y allí encontramos un sector específico denominado La Parada. Entonces, hicimos esos procesos de investigación, tanto en territorio fronterizo directo, físico-espacial, como en espacios donde hay una aglomeración significativa de población migrante venezolana, en especial aquellos pues, que hacen una migración con población infante, ¿no? Y en esa revisión de esos espacios encontramos espacios estratégicos, por ejemplo, como el sector de Alejandría, que conocemos en la ciudad de Cúcuta, ya que muchas de esas familias hacen un tránsito por este espacio precisamente para hacer acciones comerciales, perdón, como por ejemplo cambio de divisas, reclamo de divisas y compra y abastecimiento de productos de primera necesidad. Eso nos hizo encontrar entonces
un espacio muy particular, encontramos instituciones aliadas muy importantes que se han preocupado mucho por la infancia migratoria y encontramos unos aliados estratégicos significativos que en el territorio terminaron brindándonos información muy importante en el desarrollo de la investigación. Ya para darle paso a mi compañera de trabajo, una persona que además ha venido también apoyando significativamente la investigación, pues quiero agradecer el espacio evidentemente que nos dan para poder hacer de esta socialización una socialización a un alcance y a un impacto mucho mayor. Le doy paso con esto entonces a mi compañera Lucy Tamara Useche. Ella además es compañera de trabajo, es la coordinadora de investigación del Centro Regional Cúcuta en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y ella les va a socializar entonces cuáles fueron esos factores de pertinencia del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por este espacio. Yo voy a referirles la investigación en escenarios de frontera, pero para ello quiero hacerles un exordio en relación del por qué la relevancia de estos escenarios. Y en principio es importante referir que tenemos todos una gran obligación como académicos, como universidades, de hacer referencia al contexto fronterizo, pues no solamente en atención a que estamos refiriendo espacios con un dinamismo y unas culturas con unas dinámicas distintas, sino que también en los últimos tiempos los escenarios de frontera han tomado una repercusión importante a nivel de todos los escenarios, y de ellos no escapa el contexto universitario. Dada la gran situación que viven muchos de nuestros compañeros, compatriotas venezolanos, que han tenido que buscar una salida a la situación social que nos embarga como país, y en eso se ha visto reflejado mucho de lo que es la atención, las condiciones societales en todos estos requerimientos que se conforman como escenarios de frontera. De allí que esos dos descriptores, tanto los escenarios de frontera como para nosotros el descriptor de la infancia, ha sido crucial, porque nos unen no solamente esfuerzos importantes hechos al interior de algunas de las líneas de investigación que compartimos, por supuesto, desde el Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón, pero que también es un escenario próspero de investigación hecho al interior de programas como la licenciatura en Educación Infantil que tenemos a nivel de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces, en ello va mucho de este entendimiento de por qué este estudio, que más allá de las alianzas institucionales, nos ha tocado en esta bonita posibilidad de compartir como investigadores entre Colombia y Venezuela, entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios y por supuesto nuestro Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón. Entonces, es allí donde referimos la investigación en escenarios de frontera como una responsabilidad importante en nombre de todas las universidades que hacen vida, por supuesto, en estos espacios evidentemente fronterizos. De allí que Táchira y en este caso el norte de Santander tienen allí una implicancia importante desde todo lo que significa esta actividad importante al interior de lo que son la función sustantiva de investigación. Por eso el alcance de este estudio, que como bien tuvo trazado un objetivo abarcador, y en ello se planteó dilucidar la situación de derechos de la infancia migratoria en la zona de frontera colombo-venezolana, línea fronteriza San Antonio-Cúcuta. Y allí, evidentemente, nuestro centro de atención
nuestra focalización, que como bien les dije, bajo dos descriptores importantes. Uno, la atención y nuestro requerimiento hecho y dispuesto hacia la infancia, como una temática universal, importante, dispuesta para el trabajo que realizamos al interior de las líneas. Y por otro lado, la combinación en este momento, y que fue importante hacerla, en este contexto de migración, por un lado, pero por otro lado, sobre esta atención y sobre esta situación que se vive a nivel de la frontera. Es importante aquí que para la concreción se establecieron algunos objetivos. El primero de ellos, importante en indagar la realidad de condiciones de vida de la infancia migratoria en situación de calle en la ciudad de Cúcuta. Aquí fue relevante que nosotros pudiésemos llegar a consensuar en esta acción y en este objetivo concreto, porque es una realidad vívida. Es una realidad vívida que nuestra propia cotidianidad de ir, venir de los propios escenarios Cúcuta, San Cristóbal, nos hizo poder apuntalarle hacia esta indagación. Una indagación que sobre todo pues tiene un criterio también bajo una connotación muy humana. De allí que dispusimos también de un segundo objetivo concreto, el cual fue referir las condiciones de vida de los infantes migrantes en situación de centros de atención de la ciudad de Cúcuta. Para este objetivo fue importante el trabajo que realizamos como equipo de investigador con las alianzas, evidentemente, que se tienen tanto por el lado de la iglesia, la obra que hace tanto a nivel de iglesia católica, iglesia cristiana, y por supuesto de distintos organismos que unen sus esfuerzos para también poder sostener una atención no solamente a la infancia, sino también evidentemente en el marco del migrante venezolano. Pero para nosotros fue muy importante el establecimiento en concreción de esto. Y finalmente, el objetivo planteado en el analizar las políticas de protección a la infancia migratoria en situación de vulnerabilidad en la zona frontera colombo-venezolana. ¿Por qué fue importante este análisis? Este análisis nos hizo en primera instancia poder reconocer en esta revisión en principio, pero luego en la clasificación y luego en estas aristas de poder hacer un análisis de esta documentación que por un lado nos pautaba el rigor que hay a nivel de todo lo que es las normas internacionales, la propia política en el contexto colombiano en relación con las políticas de protección a la infancia migratoria, que por un lado inician con evidentemente la normativa hacia la protección de la infancia y por supuesto ese brazo extendido y hecho hacia estos infantes migrantes. Y cómo allí está todo dispuesto, pero en el fondo hacia ese gran alcance de dilucidar la situación de derechos de la infancia migratoria, para nosotros era importante también poder tener apuntalado este objetivo concreto y que ello también sirviera para, desde dentro de los insumos recogidos, poder también valorar qué tanto de todos estos preceptos normativos con gran vigencia y con gran rigor en estos tiempos, cómo realmente en la situación, es decir, en lo operativo, en la situación vívida, realmente hay un cotejo importante de cómo se lleva a cabo la normatividad. Entonces, con esto hemos querido comentarles, compartirles esta disposición de la investigación en escenarios de frontera, cómo ello hizo posible que realmente pudiéramos tener una estructuración que nos permitiera transitar desde un objetivo bien abarcador hacia estas acciones en concreto y que con ello pudiéramos dar realmente la fuerza importante para el estudio.
Así que, bueno, con ello hemos dispuesto para este espacio, y ahora le vamos a dar, por supuesto, el paso a la doctora Rita, quien también nos va a poder compartir el objeto en su dimensión, el objeto de estudio y ante ello la problematización. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Tamara. Continuando con el tema de estudio, situación de derechos de la infancia migratoria en la franja colombo-venezolana, es necesario analizar el objeto de estudio y su situación problematizadora. En ese sentido, se va a analizar desde tres perspectivas. La primera de ellas, el contexto social; en segundo lugar, la pertinencia investigativa; y en tercer lugar, el desarrollo profesional. En relación con el contexto social, debo relacionar la siguiente información. En los últimos años, la situación política, social y económica que se ha devenido en Venezuela ha implicado un movimiento migratorio sin precedentes en el país. Es más, muchos autores, muchos especialistas relacionan que no hubo otro movimiento con tanta emigración. En ese sentido, los organismos encargados de los movimientos migratorios, entre ellos la Organización Internacional de la Migración, entre otros UNICEF, relacionan los siguientes datos. En Venezuela aproximadamente han salido 5.300.000 conciudadanos de este país. De esos 5.300.000 conciudadanos, 4.200.000 seleccionan con preferencia los países del Cono Sur, los países y de habla hispana, entre ellas también se ubican las islas del Caribe. En relación con este proceso de migración, aproximadamente 1.100.000 son niños o niñas o un adolescente. A tal efecto, continúa estos organismos relacionando que la situación de migración vulnera los derechos, la situación de migración vulnera los derechos fundamentales de los niños y las niñas que están en este estado. En relación con los derechos de alimentación, de higiene, de vivienda, entre otros de sus derechos. Esta situación hace que los dos centros encargados de esta investigación procuren realizar esta investigación que va a dar cuenta de la necesidad de realizar una investigación sobre los derechos de los niños en situación de vulneración. Hay otra situación, hay una segunda situación digna de análisis, que es la pertinencia investigativa. En relación con la pertinencia investigativa, vamos a analizar tres investigaciones realizadas por Pavaez y Soto en el 2016, por Aguilar y Tingo en el 2016 y por Friedman y Músalo en el 2015. En relación con el trabajo de Pavaez y Soto se intituló La niñez en las migraciones globales, perspectivas teóricas para analizar su participación. Con el de Aguilar y Tingo, que también es del mismo año, el trabajo se denominó Violencia y Protección Internacional, relatos de niñas y niñas en la frontera norte del Ecuador. En relación con el tercero de los trabajos, es el de Friedman y Músalo, y en el año 2015 nos relaciona la niñez, migración en Centro y Norteamérica, causas políticas, prácticas y desafíos. En relación con la pertinencia, es necesario resaltar que del primero de los trabajos
tenemos pertinencia en cuanto al actor social, que es el niño. Es considerado para estas dos investigaciones el niño como actor social. Y además es un ente global por cuanto el flujo migratorio permite decir que el niño reúne esa característica. En relación con Aguilar y Tingo, la violación y la situación de protección, en relación con la violación, en Venezuela, SECODAP ha descrito que la migración venezolana es una violación relacionada con altos índices de violencia, empezando por el primer acto, que es el de abandonar su familia, abandonar su familia. En muchos de los casos, en los procesos de migración de los niños, produce este efecto, la fractura de la familia, dejando atrás a un miembro importante de su familia, sea su madre, sea su padre, sus hermanos, los abuelos, o quedándose el niño en su país de origen, Venezuela, viendo ser abandonado a partir de la migración de los padres y las madres. Entonces, definitivamente que nos sumamos a esta situación de pertinencia con el trabajo de Aguilar y Tingo. En relación con el trabajo de niñez y migración en Centro y Norte de América, causas políticas, prácticas y desafíos, esa pertinencia se hace en relación que fueron analizadas las causas de la migración venezolana a partir de la educación, la salud, la vivienda, higiene. Esos 4 elementos permitieron hacer un análisis con mucha pertinencia en estas investigaciones. Ahora bien, esta situación permite que los dos centros universitarios se unen para la consolidación de esta investigación que está en proceso. Entonces analizamos el objeto de estudio en un principio de la situación de migración y en este segundo aspecto lo referido a la violación de los derechos de los niños y las niñas. En relación con el aspecto desarrollo profesional, es necesario relacionar que las dos casas de estudio, sea Uniminuto o la UPEL IMPM, Núcleo Académico San Cristóbal, en el cual está adscrito el CIEGC, esas dos casas de estudio forman docentes. Y la formación docente e investigación están íntimamente relacionados y es una de las misiones es una misión de esos dos centros. A tal efecto es necesario desarrollar competencias investigativas y toma de conciencia en las competencias que le van a permitir hacer este tipo de investigaciones y otras afines con esta situación de derechos de los niños. De manera, eso en situación de estudiante, de manera que en los investigadores consolidados es posible a través de las líneas de investigación, en este caso la línea de investigación pedagógica, quien inscribió el trabajo al CIEC, en este caso se observa realizar en forma pertinente esta modalidad de proyectos de investigación, ¿no? Desde un proceso de inscripción, en el desarrollo de la investigación y se incide directamente en el desarrollo social y humano de un colectivo.
Con esto finalizo mi participación y agradezco pues la atención, y en segundo lugar quiero permitir el ingreso a la participación de la doctora Doris Guerrero, quien es miembro adscrito del Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón. Reitero, muchísimas gracias por su atención. Para continuar con el foro, agradezco a la doctora Rita su presentación y enseguida les presento los referentes teóricos, las líneas básicas que definen y dan sentido al objeto de estudio en 3 dimensiones: frontera, migración e infancia. Frontera. Cuando hablamos de frontera, hay que referir, o vale decir, que este es un concepto que ha venido evolucionando en el tiempo. Al hacer una revisión de la literatura, encontramos varias definiciones, ¿sí? Al respecto, Pérez en el 2016 señala que estos significados que se encuentran en diccionarios y estudios historiográficos van a depender del, o se hacen de acuerdo al periodo de estudio en que se realizan. Ojeda señala que la definición tradicional que ha existido sobre frontera como la demarcación político-geográfica entre un país y otro ya ha quedado rebasada desde el punto de vista académico. Es insuficiente para interpretar todo lo que ocurre en una frontera y las implicaciones que se tienen desde el punto de vista global. Un nuevo concepto debe incluir elementos que permitan explicar estas condiciones económicas, históricas, sociales, culturales, políticas, que han definido la frontera como tal y sus implicaciones globales. Ahora bien, esta línea divisoria, que tiene una connotación, como se puede derivar de lo anterior, una connotación histórica, cultural, política, pero también ecológica, convive con un fenómeno denominado migración, un fenómeno que también ha existido en todas las épocas de la humanidad, por la condición del hombre, esa condición nómada, que siempre está en la expectativa de ir, de expectativa de mejorar sus condiciones de vida, y por lo cual se desplaza entonces de un sitio a otro en procura de satisfacer esas necesidades. Para Ruiz, en el 2002, la migración es un desplazamiento de las personas de un lugar de origen a un lugar de destino. En este desplazamiento las personas atraviesan una frontera significativa, una frontera que ha sido establecida y es mantenida por un régimen político, con un orden formal e informal, de manera tal que al cruzar esta frontera afecta la identidad, las costumbres y los modos de vida de las personas. Al respecto, Delgado en el 2012 presenta 3 discursos, o señala que existen 3 discursos en relación con la migración. Un primer discurso legal, para el cual no hay inmigrantes sino extranjeros. Un segundo discurso de la administración, que concede permisos de trabajo y de residencia a los inmigrantes. Y un tercer discurso relacionado con la representación social que se tiene del inmigrante, la imagen que se tiene del inmigrante. Este es un discurso que ha sido promovido por los medios de comunicación, por las autoridades gubernamentales, pero también por los usos y las prácticas cotidianas en las que se habla de inmigración, de la migración de determinada manera, en determinado contexto. Todo esto configura la representación social. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos refiere al respecto que son muchos los migrantes, las personas se desplazan de un lugar a otro para aprovechar oportunidades de trabajo en otros países, lo hacen por elección propia, pero no obstante son muchas las personas, o la gran mayoría,
que emigran por alejarse de la pobreza, por exclusión social, por la falta de un trabajo, por persecuciones políticas, en fin. Se observa entonces que las causas son de la migración son de diversa índole, factores de tipo histórico, económico, cultural, factores humanos, ecológicos, preceden los movimientos de las personas. Finalmente les presento el concepto de infancia y para ello hay que señalar que esto es un concepto histórico. De allí las diversas connotaciones que se le ha atribuido a la palabra niño a lo largo de la historia. Se ha hablado del niño como un ser dependiente, del niño como un adulto en miniatura, como el niño como propiedad. Entonces, hasta el siglo XVIII es que aparece el concepto de infancia. Pero es en el siglo XX, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y gracias a los movimientos que se han hecho a favor de la infancia, que surge una nueva categoría. El niño como sujeto de derechos, el niño como persona, con unas necesidades propias a ser satisfechas y unos derechos a ser respetados. Derechos que precisamente están establecidos en esa Convención Internacional de los Derechos del Niño. Al respecto, Colantes, en el 2014, señala que un niño es ante todo y sobre todo un niño. Esto parece obvio, pero sin embargo, dice la autora, que cuando la palabra niño entra en el campo de una legislación migratoria, sus derechos se ven difuminados. La palabra niño termina desvirtuándose y entonces ya se encasilla en diversas categorías: excluidos, refugiados, víctimas de tratas humanas, entre otras. Y lo más grave de esto es que en función de la categoría en la que se encasille el niño es la protección que se le otorga. Al respecto, los estudios de la CEPAL demuestran que la niñez migratoria sufre por diversas causas. Sufre por racismo, por exclusión, pero también por la falta de políticas públicas en el enfoque de derechos humanos. Bueno, ya con esto finalizamos los referentes teóricos y dejo con ustedes a continuación a la profesora Zulay Maldonado, que les va a comentar todo lo relacionado con el método. Muchas gracias. Después de haber escuchado a la doctora Doris, vamos a conversar ahora sobre lo que es el diseño metodológico que se utilizó en la presente investigación. Como sabemos, toda investigación debe seguir un diseño metodológico. Por tanto, la presente se circunscribe dentro del enfoque cualitativo, porque este es el enfoque que más se ajusta a la naturaleza del objeto de estudio y a los objetivos propuestos. Toda investigación cualitativa va dirigida a comprender de manera profunda la realidad. Al respecto, Álvarez, 2009, menciona que hay una realidad allá afuera que debe ser estudiada, capturada y entendida. En este sentido, se busca identificar y conocer su estructura dinámica, es decir, cómo se manifiesta, cómo funciona, cómo se relacionan los distintos elementos que la componen para poder realizar descripciones detalladas de las situaciones, eventos, interacciones que se suscitan
Y eso fue lo que se hizo durante la realización de esta investigación. Se describió, se relacionó, se profundizó para poder comprender. De igual manera, esta investigación se ubicó en el paradigma interpretativo, debido a que al tratar de conocer en profundidad para poder comprender el fenómeno estudiado, que en este caso son los derechos de la infancia migratoria, es importante, según lo menciona González 2003, comprender esa realidad desde los significados de las personas implicadas, sus creencias, intenciones, motivaciones, las cuales son compartidas a través del lenguaje y reflejadas a través de las acciones humanas. Pero a la vez estas acciones humanas están influenciadas por el contexto en el cual se desarrollan esas acciones. Entonces, a partir de estos tres elementos esenciales que son lenguaje, acciones y contextos, el investigador construye significados que lo llevan a interpretar y a comprender la situación seleccionada para ser estudiada. Desde esa perspectiva mencionada, el método seleccionado fue el etnográfico. Porque la realidad escogida para ser conocida a profundidad es un hecho que es de naturaleza cultural, geográfica, y se presenta en el diario vivir de los seres humanos, tal como lo dice Martínez 2005. Dada la complejidad del objeto de estudio, se utilizaron tres técnicas: la observación, la entrevista semiestructurada y el grupo focal. Los informantes seleccionados fueron 10 niños en situación de calle y 10 niños que asisten a centros de atención con sus respectivos adultos acompañantes, porque los adultos acompañantes son los que dan la información. Pero además de eso, se mencionan estos 20 niños y 20 representantes, pero en realidad fueron muchos más los que se entrevistaron, debido a la complejidad del objeto de estudio, como lo mencioné. Se seleccionaron como instrumentos los registros para la observación, el guión de entrevista para la entrevista, y dichos instrumentos obedecieron a determinados criterios que fueron seleccionados de acuerdo al consenso realizado entre los investigadores. Por ejemplo, los criterios fueron los siguientes: salud, higiene, educación, condiciones familiares, condiciones laborales. En función de dichos criterios, se redactaron las preguntas orientadoras. Estas preguntas fueron dirigidas a determinar por qué decidieron venirse de Venezuela, qué tiempo tienen aquí, quiénes conforman el grupo con el cual vinieron, edades del grupo familiar, qué atención médica reciben, cuál es su rutina de alimentación y de higiene, cuánto pagan por el hospedaje, cómo es, comparten hospedaje, qué le ofrecen a cambio del pago en ese hospedaje, estudiaban en Venezuela, qué estudios realizaron en Venezuela, realizan alguna actividad recreativa o educativa, como padres o acompañantes del niño reciben alguna orientación educativa o formativa, dejó otros hijos en Venezuela, ¿de qué edades? ¿Quién los atiende? ¿Cuáles son sus expectativas a futuro? ¿Quién sostiene la familia? ¿Quiénes trabajan? ¿En qué? ¿Cuánto ganan? Es importante destacar que el proceso etnográfico consta de diversas fases y en ella está contemplado el acceso del investigador al escenario con antelación al trabajo de campo propiamente dicho,
Por eso se hizo necesario realizar visitas exploratorias a diversas calles de la ciudad de Cúcuta y a la localidad de La Parada, porque allí en La Parada es donde se concentra la mayor parte de los migrantes provenientes de Venezuela, porque es el primer punto que ellos tocan al salir de Venezuela. Estas visitas exploratorias permitieron conocer de cerca la realidad. Se convirtieron en fuente de información y detonantes para la toma de decisiones. Por ejemplo, en La Parada entrevistamos a los integrantes de la Fundación Manitas Amarillas, quienes nos suministraron información bastante relevante sobre la situación de los migrantes, las fundaciones que existen en Cúcuta para el apoyo del migrante, el tipo de ayudas que proporcionan los organismos internacionales para el migrante venezolano y lo complicada de esa tarea. Además, en esas visitas pudimos lograr también tener conversatorios informales con madres migrantes, quienes nos contaron sus experiencias y nos ubicaron sobre cómo, dónde, en qué horarios proveen alimentos a los migrantes, facilitando nuestra llegada a esos sitios para percatarnos sobre la dinámica en el que se desarrolla esta distribución de alimentos. Pero también nos sirvió para oír muchos relatos y además observar la situación de los niños presentes. Dicha exploración contribuyó a configurar un conocimiento real sobre el fenómeno migratorio tal y como se presenta en el eje fronterizo San Antonio-Cúcuta. Mientras que en Cúcuta, nosotras como equipo de investigadoras nos dedicamos a recorrer las calles. Se tomó como punto de referencia el Parque Santander y las calles adyacentes. Por allí se observaban a los niños, a los papás, a las madres trabajadoras. Y esta observación avanzó hacia el Centro Comercial Ventura por las calles 9, 10 y 11. Y llegó el momento en que recorrimos la Avenida Cero en horas de la noche. Llamó la atención que a las 10 de la noche todavía migrantes estaban en las esquinas trabajando con sus niños. En 2 casos, los niños eran los que ofrecían los objetos para ser vendidos y estaban acompañados de sus abuelos. Estas observaciones se realizaron en ocasiones diversas para poder corroborar lo observado. Además, permitieron calibrar lo complejo y dinámico del objeto de estudio. Fue una cosa fundamental realizar esa fase exploratoria. Y es importante reiterar con respecto a ella que fue una fuente de información valiosísima para la investigación, porque gracias a ella fuimos progresando. Tocamos una puerta, tocamos otra, conversamos con unas personas, después conversamos con otras, hasta que por fin logramos el contacto con World Vision para los niños, a través de la gente de UNICEF Cúcuta. Al tener ya configurados los escenarios, gracias a la intervención de World Vision para los niños, logramos configurar esos escenarios, tanto el de calle como el de los centros de atención, y entonces se pasó a la fase que remite al trabajo de campo propiamente dicho. Es importante resaltar que en las calles se hacía muy difícil grabar las entrevistas, porque en algunos casos las condiciones lo permitieron, pero en otros los sitios no eran seguros como para tener el celular en la mano. Entonces optamos por hacer las preguntas y en un lugar seguro grabar, hacer la narración
de lo que nos acababan de informar y luego esta información se transcribía. Como dije anteriormente, el contacto con World Vision para los niños fue fundamental. Yo diría que determinante, porque gracias a ella fue que se lograron concertar las reuniones con padres y niños para los grupos focales, en 2 centros de atención, uno en la ciudad de Cúcuta y otro en las afueras, pero estaba realmente retirado, un sitio de difícil acceso. Sin embargo, logramos llegar tras 2 horas de búsqueda. Entonces, de este proceso, de las entrevistas, las narraciones de las investigadoras, las grabaciones de los grupos focales, se obtuvo la información necesaria, la cual, luego de ser transcrita, permitió entrar en la siguiente fase del proceso de investigación etnográfica, que es la que se centra en el análisis intensivo de la información recabada. Un cordial saludo para todos. Bien, hemos llegado al cierre de este foro. Gracias a la profesora Zulay que me antecedió en relación con el procedimiento investigativo que se desarrolló en la investigación. Vamos a conversar en relación con los resultados de la situación de derechos de la infancia migratoria en la zona de frontera colombo-venezolana, específicamente en la franja San Antonio-Cúcuta. ¿Qué podemos decir en relación con las evidencias de las políticas públicas? Es necesario reconocer, ¿verdad?, que sí hay toda una normativa legal, tanto nacional como internacional, que estatuye los derechos de la infancia migratoria en las zonas fronterizas. Ello está plasmado en diversas leyes. Estamos presentando aquí las leyes más recientes, sin embargo, data de muchos años atrás, normativas que han protegido de alguna manera los derechos de la infancia. Hay una política de atención humanitaria del 2017 en la ley 1873. Hay también un registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia. Eso fue un decreto del 2018, con el fin de darle atención a esos niños legalmente registrados. Hay un código de infancia y adolescencia y hay una ley de 0 a siempre, que es la ley que protege a primera, segunda infancia, y de alguna manera todas estas leyes tienen una mirada de protección, una mirada de cobijo de los derechos de los niños, tanto colombianos como los niños migrantes. También hay acuerdos en relación con la infancia migratoria en las instituciones colombianas derivadas de esas leyes de protección. Si miramos cuáles son las condiciones de vida de los niños migrantes, pudimos evidenciar que no todos gozan con
el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la protección. Lamentablemente, así como se reconoce la existencia de las leyes, también se pudo evidenciar que hay una gran cantidad de niños que sus derechos han sido vulnerados. Como expresaba Zulay, vemos como niños que tienen una sola comida al día, niños que duermen en una colchoneta con 2 y 3 personas, niños que pasan sed, que duermen en la calle, que cuando ingresaron al país pasaron hasta 8 días en los quicios de las puertas, en los garajes, para luego poder optar a una colchoneta y a un espacio en una habitación donde el agua es un tonel, el cual es racionado hasta para 20, 25 personas. Niños que han tenido que vivir una experiencia muy fuerte desde su ingreso, su derecho a la educación, ¿no? También ha sido vulnerado, a pesar que hay una norma, una ley que le da derecho a la educación a los niños migrantes, pues hay muchos niños que no tienen acceso a la educación. Hay sitios, hay lugares de atención a la infancia por cortos periodos, por 2 meses, hay otros que solo pueden estar hasta 6 meses, y ¿qué pasa con esos niños después de los 3 meses, después de los 6 meses, si los padres todavía no han tenido un trabajo estable, viven en una habitación con condiciones precarias? Podríamos decir que hay una gran mayoría de la infancia migratoria que vive en situación de pobreza extrema. El acceso a la salud, hay lugares en donde atienden a los niños venezolanos, les dan la medicina, les dan la atención primaria y reciben esa atención inmediata. Sin embargo, pudimos tener la oportunidad, pues, de evidenciar situaciones como niños diabéticos que la madre narraba que le hicieron todo un diagnóstico, le hicieron un seguimiento, pero no fue posible que le administraran la insulina. Y son niños que están en la calle permanentemente y con unas posibilidades inmediatas de sustituir la alimentación por un dulce. Incluso los que más venden sus padres son los dulces. Decía esta chica, ¿cómo le quito la chupeta? Como si sus hermanos, son 5 hermanos, y la gente les da dulces. ¿Cómo hacía ella? Incluso fue un momento bien difícil, porque el niño estaba como a 10 metros con una chupeta. La mamá lo llamaba y él no quería venir.
Él no quería venir y escondía la chupeta por miedo a que lo fueran a regañar. Y pues ella me contaba que ese era el día a día. La gente pesaba y de limosna o de ayuda les daba un dulce, una chupeta, un caramelo, un refresco, y todos los hermanitos tomando eso, como le decía, que le explica ella a un niño de 5 años que no puede tomarlo, que no puede consumirlo. En fin, situaciones bien alarmantes en relación con la vida de los niños en esta situación de frontera y en esta eh, migración de unas dimensiones incalculables a las que han sido sometidos los niños. Respecto a las relaciones familiares que pudimos evidenciar, hay una ruptura de la relación familiar. Eh, el grupo familiar que más logramos identificar como núcleo fue la madre y los niños. La imagen del padre, en la mayoría de los casos, no se logró reconocer porque es el que trabaja, es el que las abandonó, es el que no volvió, es el que solo llega de noche y en algunos casos eh, drogados o bajo los efectos del alcohol. Y eso pues en relación con esta situación de familia, de núcleo familiar, ha sido bastante complejo, bastante difícil, una concepción de familia para estos niños. Y evidenciando también situaciones como que la madre viene embarazada con un niño, tiene aquí 2 niños más, o madres que se vienen con uno y dejan 3 en Venezuela al cuidado de los abuelos, los tíos o un vecino, como pudimos escuchar. Y esos son niños que quedaron, pero que también forman parte de esta situación migratoria, y niños a los cuales también se les ha negado sus derechos básicos de vida respecto de la salud, de la educación, de vivienda, porque incluso han quedado con abuelos que están enfermos, que también requieren de medicina. Entonces, niños que, como nos narraba una de las migrantes, primero los tuvo la abuela se enfermó, después lo tuvo una hermana, la hermana se tuvo que venir también y se lo dejaron a un vecino. Esas son situaciones muy difíciles en donde las leyes son letra muerta. Las leyes no arropan estas condiciones tan difíciles a las que se ha sometido la infancia migratoria. Y podemos decir pues que concluir que en relación con las políticas públicas sí hay políticas públicas, ¿no? Si hay políticas públicas, si hay normas que estatuyen los derechos del niño, pero que lamentablemente no alcanza para la población. ¿Por qué? Porque Colombia no estaba preparada para recibir la cantidad de niños migrantes que han ingresado. Porque la situación para los niños colombianos es difícil también. Entonces, aunado a una cantidad para la cual no estaba preparada, la situación es más compleja. Respecto a todas sus condiciones de vida, respecto a la salud, a la alimentación, a la vivienda y a la educación. De manera que
nosotros lamentamos, incluso fue difícil para nosotras como investigadoras evidenciar, darnos cuenta, vivir de cerca esta realidad que afecta a tantos niños migrantes venezolanos. Y en estos momentos de pandemia, en este momento de crisis, quisimos indagar qué ha pasado, cuáles han sido las situaciones vividas por estos niños. Pudimos darnos cuenta que se produce un flujo inverso de regreso de los migrantes venezolanos. Vuelven los niños a vivir y a padecer una situación difícil, en donde han pasado 5 o 6 días en un autobús a la espera que autoricen su salida, luego llegar a la zona de la parada y estar hasta 15 y 20 días durmiendo en el piso, en carpas, sin agua potable, mientras les dan permiso para ir a Venezuela. Eso fue en los primeros meses de la pandemia. ¿Qué está pasando en estos últimos meses, en septiembre y octubre, que están regresando nuevamente? Nuevamente hay el regreso de los migrantes que se fueron y que no consiguieron las condiciones para vivir y están regresando. Están regresando con los niños de nuevo a vivir todas las experiencias. Hay aquí una situación difícil en esta zona de frontera que se multiplica y se acrecienta dado la situación esta de regreso. No están dadas las condiciones. Vuelven los niños a vivir todas las experiencias que han tenido que sufrir cuando vinieron, cuando se fueron y ahora de regreso. A seguir muchos en la mendicidad, a seguir muchos en el trabajo de calle, de los padres a pedir con los niños en las esquinas. Ya no hay tantas posibilidades en los restaurantes, en los establecimientos de comida, precisamente por todas las condiciones de bioseguridad. Entonces, no permiten el acercamiento a estos lugares. Ahora la situación se torna más difícil. Está colapsado el sistema de salud por la pandemia. Y aún las condiciones son mayormente difíciles. Los niños con una gran fragilidad por su desnutrición y por sus vivencias. De manera que este proyecto nos permitió recabar cuál era esa situación de derechos de la infancia migratoria y aspiramos que esta realidad tangible que hemos presentado sea reconocida por los organismos competentes y sabemos del esfuerzo que la Corporación Un Minuto de Dios está haciendo y pretende hacer con los resultados de estos proyectos para ofrecer programas de atención a la infancia migratoria. Para nosotros constituyó un placer, pero también un dolor evidenciar la situación que están viviendo nuestros niños. En nombre del equipo
de investigadoras que trabajamos en este proyecto. Agradecemos a quienes nos escucharon la atención dispensada y seguimos con el compromiso por los niños latinoamericanos, por la infancia migratoria y en general por la educación infantil. Muchísimas gracias por la atención.